En otra edición de Cafecito Migratorio, tu futuro en los Estados Unidos. Comienza aquí empoderándote con conocimiento y hoy comenzamos hablando de lo que está ocurriendo en las cortes de inmigración por todo Estados Unidos. Ya varias agencias de prensa han anunciado, también algunos influencers, también algunas personas que se han comunicado con nosotros a través de las redes, nos están anunciando o advirtiendo acerca de un nuevo patrón de enforzamiento migratorio. Las autoridades, específicamente la agencia ICE, está haciendo acto de presencia en las cortes de inmigración cuando una persona tiene una audiencia final. Si esa persona pierde la audiencia final, así esa persona decida apelar el fallo del juez de inmigración. En algunas instancias los agentes de ICE están arrestando a la persona que acaba de recibir una orden de deportación. Esto es algo que, por lo menos yo, no lo había visto desde hace muchísimos años. Probablemente esto no lo escuchamos desde hace por lo menos 15 años. Esto muy probablemente se debe al número de inmigrantes, la cuota de inmigrantes que tienen que arrestar los agentes de ICE absolutamente todos los días. Como muchos de ustedes quizás saben, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, claramente el presidente Trump ha dictado una cantidad mínima de arrestos de agentes de inmigrantes por agentes migratorios, por agencia distrital, oficina distrital de ICE. Esto ha implicado que los agentes de ICE están en este momento activamente buscando inmigrantes para deportar, y lo último que estamos viendo es estos arrestos en las cortes de inmigración. ¿Qué ocurre cuando un inmigrante, después de haber perdido su caso de inmigración, caso de asilo, decide apelar o reservar su derecho a la apelación y en ese momento es arrestado? Esa persona podría estar detenida por un tiempo significativo mientras que su apelación da curso. Esto pudiera tardar meses. Una persona pudiera estar meses esperando la decisión del Board of Immigration Appeals. Si esa persona pierde su apelación, va a ser deportado a menos de que apele de nuevo a la corte de circuito, pida un stay of removal, porque no es automático como lo es con el BIA. Lo que eso implica es que una persona que es detenida mientras que su apelación está pendiente, no solamente se confronta con la realidad de poder estar detenida por meses esperando una decisión, pero además no hay garantía de que si pierden el Board of Immigration Appeals, que pueda quedarse en los Estados Unidos hasta que el último nivel apelativo, o el penúltimo en realidad, que sería la corte de circuito de la región donde vive el inmigrante, tome una decisión. Así que esto va muy probablemente a hacer que muchísimos inmigrantes hasta tengan miedo de aparecerse en sus cortes de inmigración. Esto va a generar aún más de órdenes de deportación en ausencia, ya que muchísimos inmigrantes van a tener miedo de aparecerse en sus cortes de inmigración, o van a tener que hacer preparativos que quizás no habían hecho antes. Si una persona va a un máster sin un abogado, no ha metido todavía un caso de asilo, también se está arriesgando en este momento a que sea detenido por ICE, ya que no hay un remedio pendiente que lo ampare, y tener una corte de inmigración pendiente no necesariamente da un remedio. De hecho, no te da un remedio mientras que tengas una aplicación pendiente con esa corte de inmigración. Entonces creo que muchísimas personas, muchísimos inmigrantes van a tener que modificar la manera como han manejado su primera corte de inmigración, porque por lo que estamos viendo, no tener una aplicación pendiente cuando vas a tu primera corte puede generar un arresto en ese momento, que después va a ser mucho más complicado el proceso de trabajar con un abogado para finalmente poner o llenar una I-589, que el abogado pueda tomar tu historia acerca de lo que te ocurrió, pueda trabajar contigo para recoger evidencia mientras que estás detenido. Todo esto se vuelve muchísimo más complicado. Así que, bueno, esto es una de las cosas que estamos viendo. También un número de ya
varios inmigrantes, casi 64, entre ellos hondureños y colombianos, decidieron tomar los $1,000 y el pasaje gratis de vuelta a su país, y han regresado como parte de un programa que le paga a los inmigrantes por salir voluntariamente, por autodeportarse utilizando la aplicación CBP Home, que antiguamente se conocía como CBP One y que tenía un propósito completamente diferente. Entonces, para que sepan, en términos de cuál es el consejo para aquellos que tienen una corte de inmigración pendiente y que temen ser detenidos, usted tiene que ir a su corte de inmigración. Lamentablemente, ahora, si usted tiene algún crimen o algún arresto, si usted no ha metido una aplicación, ahora simplemente usted va a ser mucho más vulnerable a ser detenido. Si usted no tiene un crimen, si usted no tiene, ya tiene una petición de asilo pendiente bastante bien documentada, entonces, bueno, quizás los riesgos de arresto sean menores, pero en este momento nadie está sano y salvo de ser arrestado en ningún lado, en una corte de inmigración, en una corte normal, en una corte federal, en un hospital, en una escuela llevando a tus hijos. En realidad ya no hay lugar seguro, y esto ha hecho que muchísimos inmigrantes, especialmente aquellos que trabajan en la agricultura, en el sector de la hostelería, en la construcción, dejen de aparecerse en sus trabajos porque simplemente tienen miedo de que haya una redada y se los lleve. Esto está teniendo un impacto bastante negativo en las economías de muchísimos países, muchísimos estados de los Estados Unidos, cuya primera actividad económica es la parte agrícola y la parte de la construcción y hotelería. Vamos a ver muy probablemente que los problemas que estamos teniendo en las bienes raíces en casi todo el país. Los precios de los bienes raíces han disminuido en gran parte de las ciudades de los Estados Unidos, a raíz de que ya muchísima gente no puede comprar casas porque los intereses están muy altos, pero también creo que un número importante de inmigrantes en este momento están preguntándose si vale la pena comprar una casa cuando no se sabe si su estatus migratorio en este país los va a seguir protegiendo. Como sabemos de la conversación que tuvimos ayer, cuando la Corte Suprema decidió que el TPS ya de los venezolanos podía ser eliminado a pesar de la extensión de la estación que había dado el presidente Biden, la medida cautelar que fue dictada por el juez Chen en San Francisco. Ese caso tiene que ir a juicio, pero todavía no hay una fecha de juicio. Generalmente esos casos se tardan por lo menos unos meses y a veces hasta un año en llegar a juicio. Entonces, hasta que el juez Chen tome una decisión, nos quedamos sin medidas cautelares y por ende la orden que dio el gobierno de cancelar o vacatur, que llaman la extensión de los venezolanos que se les acababa el TPS en abril. En este momento pues están esa medida cautelar ya no está en vigencia. Hay que esperar a que el juez Chen tome una decisión final que pudiera tardar meses, y mientras tanto estas personas son vulnerables a ser removidos de los Estados Unidos si no tienen algún otro tipo de remedio pendiente. Entonces es una situación bastante complicada para aquellos venezolanos. He escuchado en las redes que esta medida, esta decisión de la Corte Suprema no afecta a las personas que se les acaba el TPS en septiembre. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí los afecta, no los afecta en el sentido de inmediato, automático, como afecta a los venezolanos que tenían que renovar su TPS en abril. Pero las personas que tienen que renovar su TPS en septiembre habían también obtenido una extensión de 18 meses a partir de la fecha cuando se anunció la extensión. Entonces, al no haber una medida cautelar, tenemos que ahora escuchar, creo que el 10 de junio, tiene que venir una decisión de la administración de Trump si extiende o no extiende, 60 días antes del fin del TPS. A lo mejor julio, agosto, septiembre, julio 10, creo, algo así, son 60 días. Y si la administración no extiende, esos venezolanos también se quedan sin estatus en septiembre. Entonces, yo creo que esta decisión afecta a todo el mundo. Así el juez Chen toma una decisión antes de septiembre,
no hay seguridad que esta decisión no sea apelada, que la decisión del juez Chen, si es a favor de los tepecianos, la Corte Suprema esté de acuerdo con esa decisión. Así que honestamente creo que estamos en un momento bastante incierto y creo que, bueno, que tenemos que seguir adelante tomando decisiones con la información que tenemos ahorita, no tratando de predecir el futuro. La realidad es que aquellos que estuvieron diciendo que el TPS sí estaba aquí para quedarse, que no se preocuparan, creo que a mi juicio están siendo bastante irresponsables. Creo que en este momento nadie, y esto es un poco lo que he dicho siempre, nadie sabe lo que va a pasar a menos que tengas una línea directa con la administración de Donald Trump. Lo único que puedes hacer es mirar, evaluar lo que ha hecho la Corte históricamente, la Corte Suprema, lo que ha hecho este presidente históricamente. Y si tú concluyes, después de que tú estudias un poco la historia procesal que ha tenido el TPS en las Cortes, el poder bastante fuerte del Ejecutivo, es el hecho de que las condiciones en Venezuela no hayan cambiado, así como no han cambiado en Ucrania, ¿ok? No implica que la administración de Trump no tenga el poder de decidir, porque las cortes no están en una posición para evaluar las condiciones de un país. Pocas veces una corte, un juez federal, va a meterse en el análisis de si la situación de un país ha cambiado o no. Eso es generalmente un trabajo de la Cancillería, del Ejecutivo, y es por eso que las Cortes y la Corte Suprema tiende a diferir a la decisión del Ejecutivo, sea esta decisión acertada o no. Los jueces generalmente no van a intervenir en temas que son considerados generalmente parte de lo que decide el Ejecutivo. Y eso es lo que muchas personas que hablan de, bueno, las condiciones no han cambiado, por eso el TPS no se puede ir. Eso es lo que esas personas no parecen entender. Que, de nuevo, esto no es un tema de justicia. Esto ni siquiera es un tema de sentido común. Esto es un tema de quién tiene la autoridad para decretar que las condiciones de un país han cambiado o no han cambiado. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que esto no tiene nada que ver con justicia ni con lógica. Esto tiene que ver con otras cosas, con un precedente bastante largo donde las cortes no se atreven a inmiscuirse mucho en algunas decisiones que toma el Ejecutivo, y con un Ejecutivo que hace lo que se le da la gana en este momento y que toma decisiones un poco ilógicas, las cortes no van a cambiar su jurisprudencia, porque eso puede tener ramificaciones que van más allá de esta administración. Y esto es lo que tenemos que entender. Kristi Noem, entrevistada por una senadora de New Hampshire, donde se le pregunta si conoce el concepto del writ de habeas corpus, y basado en su respuesta, la senadora de Nueva Hampshire le da una clase de qué exactamente es el writ de habeas corpus. El writ de habeas corpus no tiene mucho que ver con si eres inmigrante o no eres inmigrante. Tiene que ver simple y sencillamente con una doctrina que viene desde probablemente los códigos romanos, sino antes, donde cuando a ti, seas de donde seas, si estás en los Estados Unidos y se te priva de libertad, el gobierno tiene que responder y explicar bajo qué fundamento jurídico te están quitando la libertad. Si ese gobierno no le puede explicar a un oficial del sector judicial por qué, bajo qué autoridad te está manteniendo privado de libertad, bajo el writ de habeas corpus tiene que liberarte, a menos que, de nuevo, puedas justificar esa detención con explicando bajo qué autoridad, pasada generalmente por el Congreso, esa decisión de arrestar o de privar de libertad ha ocurrido. Que el hecho de que la Secretaría de Seguridad Nacional no sepa explicar lo que es un writ de habeas corpus, pero sin embargo se le pase hablando de cómo Trump quiere suspenderlo, que tiene el poder de suspenderlo, como bien lo dijo la senadora, desde los tiempos de la Guerra Civil no se ha visto un presidente suspender el writ de habeas corpus, y mucho menos sin la autorización del Congreso, que en el caso de Lincoln se hizo, pero retroactivamente. De nuevo, esto es bastante básico derecho constitucional, y por lo visto no es la secretaria de Seguridad Nacional, jefa de gabinete, jefa máxima de todos los agentes de inmigración, los fiscales de inmigración,
no sabe explicar un concepto tan básico, esto sin duda no depara, no augura nada positivo. El aporte económico de los más de 200.000 venezolanos que van a perder o que perdieron su estatus basado en la decisión de la Corte Suprema, estos que se les vencía el TPS en abril del 2025, contribuyen más de 31.000 millones a la economía de los Estados Unidos y muchos esperamos que la economía de este país sufra pérdidas importantes a raíz de las decisiones que se están tomando. Así que bueno, ya veremos qué dice el electorado en un año y medio cuando les toque salir a votar por diputados y senadores. Me preguntan, doctor, yo desestimé mi caso de asilo por corte y solo había quedado con el TPS, ¿ahora qué recomienda? Que lo metas por UCI, que hables con un abogado lo antes posible. Fabio me pregunta, es decir, que las personas a quienes se les venció en abril el TPS, sus permisos de trabajo quedan eliminados ahora mismo. Claro, porque esos permisos de trabajo fueron extendidos automáticamente por Biden y a raíz del vacatur de Noem, que suspende, elimina la extensión de los permisos de trabajo y también del TPS que terminaba en abril. A raíz de esa decisión, estos permisos de trabajo, estas extensiones automáticas quedan sin efecto, así como también la medida cautelar que había, por lo menos temporalmente, suspendido la cancelación o la suspensión de esa extensión. Entonces, sé que es un poquito complicado, pero sin duda, si usted está en esa situación, tiene que hacer algo lo antes posible para pedir algún tipo de remedio. Perdón, si pasaste el año para meter asilo, a juro tienes que hacer un asilo waiver, no necesariamente, no sé qué es un asilo waiver. Eso lo que yo creo que estás hablando es hay una excepción a la regla del año y esto es algo que tienes que hablar con tu abogado a ver si calificas, pero no es un waiver, no es que tienes que submitir algo aparte, simplemente tienes que escribir algo en la I-589 explicando por qué tú crees que te mereces quedar bajo esa excepción a la regla. Eso es un poco lo que nos da chance de cubrir hoy, mañana y el resto de la semana. No tendré cafecito migratorio porque estaré en clases. Espero reanudar los cafecitos migratorios el próximo lunes. Cuídense muchísimo, sé que son tiempos difíciles, pero hay que seguir para adelante. Los estaré manteniendo informados, cualquier cosa este fin de semana. Si sale algo bastante importante, estaré también hablando de eso, pero no a la hora normal del cafecito, ¿ok? Esta semana no va a haber más cafecito a la hora normal. Muy probablemente si pasa algo y necesitamos hacer un live urgente, lo haré en otro horario que no va a ser el de cafecito porque voy a estar en clase. Cuídense muchísimo, un gran abrazo, chaito.